Hernán, buenas tardes. ¿Qué tal, Daniela? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Exactamente, es el segundo juicio que se le hace a estos 5 policías que en esta ocasión fueron absueltos aquí en los tribunales de San Justo. Es la sentencia por el crimen de Gastón Dufó. Estos 5 policías acusados de torturas seguidas de muerte fueron absueltos por segunda vez. El tribunal oral en lo criminal número 4 de La Matanza dio a conocer hace algunos minutos este veredicto en el que fueron absueltos los 5 policías que habían sido acusados de la muerte de Gastón Dufó en el año 2008. Finalmente, hace instantes se decidió absolver a estos 5 efectivos: Leonardo Brandán, Mauro Ponti, Luis Acuña, Rubén Steingruber y Natalio De Nardis, quienes llegaron a este juicio imputados como coautores del delito de torturas seguidas de muerte. Hace instantes, cuando terminaba la lectura del veredicto, habló uno de los abogados de los policías. Los escuchamos, Daniela. Llegaron una hora que sacar un juicio o una condena para poder hacer una demanda al Estado. Esa es la realidad. No hay que ser hipócrita. Acá no se perseguía a la familia, acá en ningún momento se quiso cuidar a las personas, porque si lo hubieran querido cuidar no hubiera dormido en la calle y no le hubiera pasado lo que le pasó a este chico. Este chico era una persona en situación de calle. Vinieron a decir que era auditor de empresa, que era estudiante de ciencias económicas, era mentira. Pero en situación de calle, pero no se le deseaba la muerte tampoco. No, pobre persona, no, nada que ver. Pero el tema es el siguiente. Vos recién me decías a mí, ¿qué le diría a la familia? Que me hubieran cuidado, eso, que lo hubieran cuidado y hoy no estarían estos chicos, 2 juicios ya. O sea, ahora supongo que recurrirán, pero va a seguir siempre lo mismo, siempre va a seguir lo mismo. Se va a demostrar fehacientemente que ellos no tuvieron nada que ver. Un traslado de 4 minutos a 29 segundos. Y las lesiones eran de 30 a 40 minutos atrás. Que se fijen en la casa de comidas rápidas, que ahí está el secreto. No sé por qué nunca investigaron esa parte. ¿Por qué dice eso, doctor? Y porque los golpes los recibió ahí. Está más que clara, las marcas que tenían en el rostro, en el cuerpo, que eran de mobiliario de la casa de comidas rápidas. Entonces, ahora... ¿Qué declaró seguridad de McDonald's? Seguridad, fíjate lo que dijo el tribunal recién, que se investigue la probable comisión de algún delito de acción pública. Te estoy hablando de falso testimonio. ¿Van a iniciar acción ustedes por falso testimonio? Pero no te quepa duda, no solo... ¿Quiénes? Y nosotros ahora vamos a evaluar con el doctor Fernández, el doctor Pousa, el doctor Pérez, el doctor Orojovich, que somos 5 defensores que estuvimos en esta causa. Vamos a evaluar la posibilidad de iniciar una demanda primero al Estado, porque lo que le han hecho a esta gente no tiene gollete. Bueno, volvemos en vivo. Daniela, allí... Luis Alberto... Sí, Hernán. Sí, Luis Alberto Acuña es uno de los policías absueltos. Ya tiene el retorno colocado y te está escuchando, Daniela. Acuña, muy buenas tardes. Buenas tardes. Daniela Ballester lo saluda. Escuchábamos hace instantes, imagino que usted estaba al tanto, ¿no?, de las declaraciones de Racanelli, del doctor Racanelli, al respecto de, bueno, qué le diría a la familia de Gastón Dufó. En primer lugar, quiero preguntarle qué les diría usted en este momento, luego de haber sido absuelto nuevamente por segunda vez, a la familia de Gastón. En primera instancia, sí, comprender el dolor porque más allá de que he visto un uniforme, soy un ser humano. Sé lo que es la pérdida irreparable de una persona, pero también ellos deben buscar el culpable, no recargar las tintas sobre aquellas personas que seamos más fácil de imputar en un hecho. Acuña, ¿y quién fue el culpable para usted? Esto lo debe dilucidar la justicia. Acá el doctor Damián Pérez y el doctor Racanelli hicieron mi defensa y expusieron claramente quién es el autor material derecho. En poder del Estado simplemente estuvo 20 minutos. La lesión post-mortem es media hora ante la muerte. Es decir, con esta matemática simple deben buscar 10 minutos para atrás. ¿Qué es lo que pasó dentro del local de McDonald's? Y ahí van a tener quién es el autor. Acuña, sí. Mauro Zeta lo saluda, ¿cómo le va? Buenas tardes, Mauro. La pregunta es por qué, si es tan claro para usted que la muerte tiene que ver con la casa de comidas rápidas, ¿por qué la justicia nunca investigó esa línea? ¿Y por qué en 2 juicios los fiscales acusaron a ustedes 5? Bueno, es muy sencillo, Mauro. Sí, a ver, dígame. Como le vuelvo a reiterar, es más fácil, es más creíble que los policías, la institución que está demonizada,
Es más fácil recaer las tintas sobre 5 policías que apenas ganamos lo suficiente como para sobrevivir. Fue muy fácil recaer las tintas. ¿A usted le parece que es más fácil? ¿A usted le parece que es más fácil acusar, para un fiscal, acusar a policías de la provincia de Buenos Aires que acusar a un empleado de una casa de comidas rápidas, una multinacional o una empresa extranjera conocida en todo el mundo? ¿Usted cree que son más chivo expiatorio ustedes que el empleado de la casa de comidas? Usted lo está diciendo claramente, Mauro. Acá el doctor Damián Pérez, que fue que se cargó a la espalda juntamente con los demás abogados la parte médica, dejaron bien claro que las datas de las lesiones es media hora post-mortem. Entonces, Mauro, busquen donde tienen que buscar, no en la policía. La policía lo que hizo fue contener y respetar. Lo que los que nos están inculcando de la sociedad, los que nos están pidiendo el compromiso, la policía lo tiene asumido. Tenemos no solamente el compromiso de proteger a la sociedad. Ustedes no lo tocaron, ustedes no lo tocaron, no lo golpearon, no los amarrearon, no hubo ninguna acción ilegítima. Mauro, la capacitación de la policía de la provincia ha hecho un vuelco de 180 grados en el año 92 con los cursos de reentrenamiento. Hoy se nos enseña a contener sin la necesidad de efectuar golpes. Usted debe tener en cuenta que si usted efectúa un maltrato a una persona, usted va a tener una réplica de la persona que quiere contener, usted va a tener una réplica similar. Y si usted con la palabra, que es lo que nosotros nos enseña, la persuasión verbal, con la palabra puede obtener el resultado que uno busca sin llegar a tener que golpear. Acuña, quiero preguntarle al doctor Pérez, porque en realidad hay un punto que es fundamental y que tiene que ver con qué objeto se lo golpeó, no sé si me está escuchando, con qué objeto lo golpearon a Gastón Daniela, ahí le estamos colocando el retorno. Bien, bien. Buenas tardes. Doctor, muy buenas tardes. Quiero agradecerle por este contacto con nosotros. Mi pregunta tiene que ver, bueno, en parte lo estábamos hablando, ¿no? Al respecto de los golpes que recibió Gastón Dufó. Entiendo que han sido 91 golpes o lesiones, usted podrá explicarlo mejor, y que fueron hechos con un palo, con un bastón. Hay diferentes versiones por parte de los abogados defensores, ¿no? Pero mi pregunta es, ¿qué es lo que se pudo probar en el juicio? ¿Qué tipo de golpes le dieron? ¿Con qué objeto? La realidad es esta. En primer lugar, es mentira que Gastón Dufó haya tenido 91 golpes. Lo que se describió en la segunda autopsia fueron 91 lesiones en el cuerpo. Pero esto así puede parecer que fue sujeto a una golpiza, pero si nosotros analizamos la prueba de manera correcta y pormenorizada, vemos que se puede desmenuzar claramente. Si yo le digo que de los 91 golpes que se dicen que tuvo, 17 eran marcas de las esposas, porque así lo han dicho los peritos. 12 o 13 golpes eran lesiones de defensa que tenían los antebrazos y manos, y recordemos que mientras estuvo en custodia del personal policial tenía las manos hacia atrás, por lo cual ahí no se pudo provocar esas lesiones de defensa. Muchas de las lesiones, que eran 15, 16 más o menos, eran lesiones en la planta de los pies, que fueron entendidas como golpes y no eran golpes. Gastón Dufó caminaba descalzo, porque así lo dijeron varios de los testigos. Otras lesiones descritas fueron hiperkeratosis en los pies, esas eran 7, son hongos en los pies. No se puede tener que hongos en los pies sean golpes de tortura. ¿Y eso en qué se resume? Así, ¿cuántos han sido los golpes que finalmente le provocaron la muerte entonces? La realidad es que circunstancias de golpes o lesiones a nivel de la piel tuvo, entre las que le acabo de describir, varias, pero de esas lesiones se determinó por anatomía patológica que tenían un tiempo de producción mínimo de 30 minutos. ¿Por qué? Porque poseían los que los galenos llaman infiltración leucocitaria. ¿Pero cómo murió todas entonces? Las de la piel... Pérez, Mauro Zeta lo saluda. ¿Cómo murió entonces? A ver, él en la casa de comidas, ¿recibe golpes o no recibe golpes? Porque su cliente Acuña dijo, mis abogados saben con claridad y lo dijeron en el juicio quién fue el asesino. A ver, en la casa de comidas, ¿alguien le provoca una paliza o no a Gastón Dufó? Así es, alguien le provoca una paliza, por algo el tribunal entendió que Raúl Ignacio Ferreira y otras personas que trabajaban en el McDonald's y que fueron testigos que estaban adentro del McDonald's han cometido el falso testimonio. ¿Por qué? Porque a preguntas directas que hacía la Fiscalía, ¿usted lo vio que lo golpearon? Eran respuestas sistemáticas, no, no, no. Pero después del análisis contextual y global de la prueba, surgía que el empleado de seguridad se le cayó a Dufó 7 u 8 veces encima porque no lo podían contener. Eran 3 personas que lo estaban tratando de contener y no podían. Ahora, hay doctor, llamados al 911. Siguiendo esta línea, ¿no? Usted sabe que es muy común, a veces pasa que hay un vínculo casi amistoso entre vigiladores privados y policías, ¿sí? Más allá de las 2 absoluciones que tiene ya su cliente, que eso hoy no está en discusión.
Digo, teniendo en cuenta este vínculo amistoso de vigiladores privados con policías, en este caso de la provincia de Buenos Aires, ¿usted pone las manos en el fuego por su cliente, como él dijo que el traslado fue de forma armoniosa, con la palabra, que lo llevaron casi de una manera acorde, no sé, perfecta, o pudo haber habido o pudo haber habido un zamarreo que sumado a los golpes que tuvo adentro terminó ocasionando la muerte? Pudo haber habido, pero la Fiscalía dijo que todo era doloso y que todo era tortura. Por ahí fue el mensaje de casación que el Ministerio Público Fiscal no supo acoger, porque si casación hubiese entendido que hubo tortura, hubiese condenado por tortura. Y le voy a decir algo con respecto a lo que usted dijo en último término. Gastón Dufó fue subido a la caja de un patrullero porque estaba sangrando y se estaba quejando, y el personal policial tardó 3 minutos y medio en llegar a la Edo. Fueron con balizas puestas, con sirenas encendidas y entraron de contramano en el nosocomio. Y llegó fallecido, es decir, falleció a los 2 o 3 minutos de salir de la puerta de la comisaría. La Fiscalía sostuvo en el juicio anterior y en esta oportunidad que todas las lesiones fueron provocadas en esos 4 o 5 minutos. Es algo totalmente absurdo. ¿Por qué? Si usted me dice cuáles fueron las lesiones que tenía de carácter grave o que se pueden considerar graves, por ejemplo las lesiones de las costillas. Pero ¿sabe qué dijeron todos los peritos sobre las lesiones de las costillas, a excepción de uno? Que las costillas tenían un hematoma fracturario, tenían infiltración leucocitaria y que tenían un tiempo de producción más de los 30 minutos. Usted acaba de decir hace instantes que gran parte de estas heridas tenían que ver con que le habían puesto las esposas, ¿no? Yo me pregunto, y explíqueme usted si es posible. 17 exactamente. Uno puede provocarse una persona a punto de morir, ¿sí? Porque este era el contexto en el que estaba Gastón Dufó. En la caja de esta camioneta, siendo trasladado rápidamente. ¿Puede provocarse en ese estado, a punto de morir, 19 lesiones con las esposas? ¿O es una persona que apenas puede moverse? La verdad es que es un extraño. Bueno, no, es extraño porque justamente no, usted mismo lo dice, no puede provocarse, por lo cual, ¿cuál es la lógica interpretativa? Que si no puede provocarse esas 17 lesiones de las esposas, se las provocó antes de subir al patrullero. Y los propios galenos describen el auto... Ya, con las esposas puestas. Sí, porque también cuando fue retirado del McDonald's fue retirado con las esposas puestas. Entonces, todas esas lesiones están fuera de la acusación fiscal y todas esas lesiones no tienen dolo, porque se provocan cuando la persona intenta resistirse y se las quiere sacar. Claro, pero estamos hablando de una persona a punto de morir, lesiones de 1 milímetro. ¿Cuánto puede resistir? Es una persona que está a punto de morir y que además es controlada por 5 efectivos policiales, no uno, que digamos puede tener mayor resistencia, pero estamos hablando de 5 personas. Y yo le estoy dando la respuesta. De esta manera? Es cuando menos extraño. No, es extraño porque usted por ahí está interpretando mal. Justamente nosotros sostenemos que todas esas 17 lesiones de defensa nunca se las pudo haber provocado arriba del patrullero, sino que en episodios anteriores, y la Fiscalía incluye hasta esta de las esposas dentro de la patrulla. ¿Sabe cuál es el tema, Pérez? La Fiscalía cuando... Pérez, yo entiendo que usted dice que la Fiscalía acusó mal. En todo caso había otra acusación posible y no esta. Ahora, hay algo que no está en discusión. Este fue un muerto en custodia. A ver... Se muere en custodia policial. Esto no hay discusión. No se muere antes de la custodia. Y está bien. Y usted dígame, muerte en custodia, ¿qué delito es? No, ¿Está tipificado? ¿No está tipificado en el Código Penal? Pero estoy hablando de que hay que mejorar cuestiones. Por eso yo le decía, usted me dice, pudo haber un zamarreo. Digo, una cosa es que lo trasladen de forma armoniosa. Cuando ya viene molido a palos adentro de la casa de comidas... Digo, me cuesta pensar que si viene molido a palos de la casa de comidas, me imagino a los vigiladores diciéndole a la policía, llévenselo que quiso romper todo, no me imagino a los 5 policías de este lugar humilde diciendo, bueno, ahora lo llevamos de manera educada, le leemos los derechos, lo hacemos pasar a la camioneta de manera elegante, ¿me entienden lo que le quiero decir? En ese traslado, uno imagina, ojalá no sea así, ojalá hayamos cambiado como sociedad, uno imagina que un poco, a ver, con el discurso del vigilador privado, los policías que llegaron también se ceban en el traslado. Por eso le preguntaba si pudo existir un zamarreo, una conducta que sumado a los golpes que tenía de antes, condujeron a la muerte. Sí, la realidad es que lo que dijeron los policías que no lo negaron, que apenas comenzaron el traslado, Gastón Dufó hacía lo que se denomina luxación con su cuello, tiraba su cuello para arriba. Nosotros entendemos que si hubo otras circunstancias que no tiene carácter doloso, la Fiscalía no lo hizo. Es decir, no acusó sobre esas circunstancias. Pero acá, Mauro, vos me preguntabas cuáles fueron las lesiones que lo mataron. Las costillas es una lesión grave, pero las costillas los propios médicos dijeron que estaban por lo menos 30 o 1 hora antes de la muerte, por todo ese proceso químico. En la casa de comidas.
la necrosis medular. ¿Sabe qué dijeron los médicos sobre la lesión de la médula? Había necrosis medular. 10 médicos expertos declararon en el juicio y dijeron, nunca una necrosis medular se realiza o se efectiviza, en este caso en la médula, antes de los 40 minutos, porque es un proceso. Entonces nunca podemos ubicar a esa necrosis medular en los 4 minutos que duró el traslado. Usted lo que quiere decir es que todos los golpes decisivos fueron anteriores, 40 minutos hacia atrás del momento del traslado en patrullero, ¿correcto? Exactamente, es un poco esa es el eje. Está bien, por mi parte la última, después Daniela le va a hacer otra. Digo, ¿cómo termina esta historia? Para mí va a ser inédito. ¿Ustedes le van a hacer juicio al Estado? La realidad es que debo decir que ya la familia Dufo hizo juicio al Estado porque demandó a cada uno de los policías por 1,5 millones de pesos. ¿Y ustedes no pueden? Ese expediente... Y la realidad es que nosotros tenemos que esperar que el fallo absolutorio quede firme. Claro. Entendemos que la familia Dufo lo va a recurrir y considero que el Ministerio Público Fiscal también. Pero usted dijo una frase muy importante por cuanto a los empleados de seguridad son amigos de la policía. Hay algo, Mauro, que dijo y usted que es periodista en policiales hace mucho tiempo, que dijo uno de nuestros clientes en la última palabra, porque él estuvo investigando muchas circunstancias que se desprendieron de la causa. El abogado que hoy representa la querella era un abogado que se había presentado al inicio cuando la causa la tenía el doctor Bordenave, que es el doctor Romano Dufo, y sorpresivamente renunció siendo familiar de Dufo. Y se presenta nuevamente. ¿Sabe lo que dejó entrever un cliente nuestro al hablar al final de la palabra? ¿Usted recuerda el juicio que hubo hace varios años atrás en San Isidro, en donde se había presentado una persona supuestamente muerta con un certificado de función apócrifo, que estuvo también el lector Gregorio Dalbón, que generó una reyerta con el juez y demás? En ese juicio, el abogado de la persona supuestamente muerta era Romano Dufo. ¿Sabe dónde trabajaba esa persona? Según lo dijo uno de los clientes, no son palabras mías, sí, en una empresa de seguridad. Pérez, no nos queda más tiempo, tenemos que agradecerle por este contacto con nosotros y por supuesto, bueno, por brindarnos más detalles al respecto de esta decisión, que recordamos es una decisión judicial absolutamente. Unánime. Muchísimas gracias. Hasta luego.